¿Qué son los datos cuantitativos? Además de su capacidad de análisis, SPSS también permite la manipulación de datos, la creación de gráficos y la generación de informes. Los resultados se pueden presentar de forma de tablas, gráficos y salidas descriptivas para facilitar la interpretación y comunicación de los mismos. En SPSS, los datos se refieren a la información numérica o alfanumérica que se ingresa, se importa o se recopila para su análisis. Es como si fueran la materia prima con la que se trabaja dentro del programa para realizar análisis estadísticos, generar resultados para una investigación y obtener conclusiones. Los datos se organizan en forma de variables y casos. Las variables son las características o medidas específicas que se estudian, por ejemplo, la edad o el género, y se pueden dividir en cualitativas, cuantitativas o escalares, mientras que los casos representan las observaciones individuales o unidades de análisis en el estudio, por ejemplo, una persona. El análisis descriptivo de datos permite describir las tendencias clave en los datos existentes. En SPSS es importante asignar correctamente el tipo de dato y definir las etiquetas asociadas a los valores de las variables que no son cuantificables, o sea, aquellas variables que no pueden manipularse con operaciones matemáticas directas. Hacemos esto para garantizar un análisis descriptivo de datos adecuado y una interpretación precisa de los resultados. El análisis de datos que nos permite realizar el programa SPSS se divide en análisis de datos categóricos, los que se representan en una tabla de contingencia como esta, o tabla cruzada también se le puede llamar. Y el análisis de datos escalares son variables que vienen medidas en frecuencias o representaciones gráficas, por ejemplo, como las que vemos en pantalla. Los datos cuantitativos son los que nos ayudarán en una investigación a aplicar un criterio conocido a otros casos similares para extraer conclusiones o hipótesis. Es decir, que por medio de una muestra se conocerán las tendencias de una población. A diferencia de los datos cualitativos, los datos cuantitativos analizan un alto volumen de información. Algunos de los métodos de recolección de los datos cuantitativos son por medio de encuestas y cuestionarios, observación, entrevistas, muestreo probabilístico, entre otros, y por lo general se usan varios en una sola investigación para facilitar la obtención de resultados y los métodos de comprobación. Como ejemplo, pondremos los datos cuantitativos dentro de la investigación propuesta en la participación del Foro 1, donde se propuso investigar cuál es el porcentaje de mujeres que sufren depresión posparto en México y qué tratamiento están recibiendo. La depresión posparto aparece en el DSM-5 como un trastorno discapacitante muy similar al trastorno depresivo mayor y aparece durante las primeras 4 semanas después del parto. Los síntomas propios de la depresión posparto se presentan como ansiedad extrema, sentimientos de culpa, labilidad emocional, ideación suicida y enorme preocupación por la o el bebé. Por lo tanto, es muy importante conocer lo mejor posible las características en común de las mujeres afectadas. También, por ejemplo, los sectores de la población a los que más afecta, el acceso que tienen las personas a un tratamiento, la duración del trastorno, entre otras cosas. Bueno, ya que explicamos brevemente qué es el programa SPSS, cuáles son los datos cuantitativos y de qué se trata el tema que se propuso para la investigación, vamos a ejemplificar cómo trabajan los valores y las variables en las tablas de SPSS. Debo mencionar que no cuento con el programa, entonces me apoyé con Excel para realizar estas tablas y poder mostrar cómo es que trabajan estos datos y ejemplificarlos con tablas o otro tipo de material. Entonces, por ejemplo, para el tema que se quiere investigar, aquí coloqué en esta columna las variables: el nombre, el año, el parto,
la semana, antecedentes, civil. Esto es porque las casillas de SPSS, por ejemplo, donde viene el nombre de la variable, no permiten más de una palabra, entonces hay ocasiones en las que se tiene que abreviar, pero contamos con la columna y las casillas de la etiqueta. Entonces, aquí es donde se va a describir qué significan estas palabras. Por ejemplo, es civil, bueno, es el estado civil de la persona. A lo mejor aquí puedo ampliar un poco la explicación, porque nada más puse estado civil. A lo mejor podría poner estado civil de la persona o del sujeto. Y, por ejemplo, tengo aquí en el nombre, tengo parto. ¿Pero a qué me refiero con parto? Bueno, en la etiqueta se especifica que es el tipo de parto que se practicó en la persona o con el que pues sí, el trabajo de parto que tuvo la persona. Este es muy importante también conocerlo porque, por ejemplo, tenemos 3 y como podemos ver es una variable cualitativa. Sin embargo, aquí es donde se le está otorgando un valor que ya lo va a volver cuantitativo. Yo, por ejemplo, asigné a la variable de parto natural el número 1, a la variable de parto vaginal el número 2 y a la variable de parto por medio de cesárea, cesárea, el número 3. Abajo, por ejemplo, también tenemos antecedentes. ¿A qué se refiere antecedentes? Bueno, es el antecedente de trastorno depresivo mayor. Si la persona cuenta con antecedentes de este trastorno, se colocará el número 1 y si no, el número 2. El estado civil de la persona. Si la persona es soltera, será el número 1. Si la persona es casada, será el número 2. Si es divorciada, el número 3. Está en unión libre, el número 4. Y el número 5 para las personas que son viudas. A lo mejor existen más variables, pero en este ejemplo decidí dejarlo así, también por cuestión de tiempo, para no hacer el video tan largo. También, por ejemplo, tenemos los síntomas. Este se refiere al tiempo que han durado los síntomas, ya que este trastorno depresivo de depresión postparto puede durar tanto meses como años. Entonces, bueno, basándome un poco en estudios previos y en en la información de algunas páginas, por ejemplo, existe la posibilidad de que dure de 1 a 3 meses, de 3 a 6 meses, de 6 meses a un año y más de un año. Yo coloqué estas variables y les puse los valores de el número 1 para 1 a 3 meses, el número 2 para 3 a 6 meses, el número 3 de 6 a un año, 6 meses a un año y el número 4 de más de un año. Y bueno, ya yo pienso que aquí con esto ya está un poco más clara cómo es que funcionan los valores sobre las variables cualitativas. En nuestro visor de datos, por ejemplo, que evidentemente en el programa SPSS se va a ver un poco distinto, vamos a encontrar la variable de nombre, aquí viene el nombre de la persona, el tipo de parto, como vimos en el ejemplo anterior, el número 1 era parto natural, el número 2 era parto vaginal y el número 3 lo colocamos como cesárea. Entonces aquí ya no tenemos la palabra como tal del tipo de parto al que se refiere, sino el valor numérico que se le otorgó. También tenemos el año, tenemos la semana de parto o la semana en la que ocurrió pues el nacimiento. Los antecedentes, si la persona tiene antecedentes de trastorno depresivo mayor, colocamos el número 1 como sí y el número 2 como no. Entonces, por ejemplo, bueno, nuestra primer paciente sí tiene antecedentes, estas siguientes 2 pacientes no las tienen, esta paciente sí, así.
a esto se refiere, que ella sí, ella no, ella no, ella sí, a esto se refieren los valores. El estado civil teníamos el número 1 como persona soltera, el número 2 como persona casada, el número 3 me parece que era divorciada y el número 4 me parece que es en unión libre. Entonces, bueno, aquí ya vemos los diferentes estatus que tienen las personas reflejados en valores numéricos. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, este es un ejemplo de las tablas, de cómo quedarían las tablas en el sistema SPSS. Y bueno, recordemos que nuestros valores asignados para el tipo de parto eran los números 1, 2 y 3. Aquí, por ejemplo, el porcentaje más alto bueno, con los síntomas, con la gravedad de síntomas más alta, es el trabajo de parto número 2, que viene siendo, era el parto vaginal. Esto es un ejemplo. Los datos que yo utilicé no son datos reales, digamos. Esto es nada más para ejemplificar cómo funcionan las variables y los datos en el programa SPSS. Pero bueno, es así como se puede reflejar la información. Por ejemplo, en esta está el porcentaje de la gravedad de lo que se extendió los síntomas, el porcentaje de qué tipo de parto fue el que lo produjo y el porcentaje del año, que bueno, esto se refiere como a entre qué año o años se vieron más estos resultados. Este igual lo mismo es el año, en cuanto al año, el porcentaje de edad que sufrió la depresión postparto y los antecedentes que se tuvieron. Aquí en esta tabla, por ejemplo, tuve un pequeño error porque dice sum y no dice el porcentaje. Aquí mi ideal era que dijera el porcentaje, pero también esa es otra cosa que se puede jugar con cuando ya los datos son cuantitativos, porque podemos trabajarlos de diferentes formas. Entonces, como precisamente podemos jugar más con los datos, ya que vienen transformados en valores numéricos, se puede, bueno, como vimos en las tablas anteriores, se puede trabajar entre ellos de forma que hagamos operaciones matemáticas directas sobre las variables cualitativas, y esto a su vez nos permite trabajar con gráficos. En este caso, bueno, también hay que tomar en cuenta que los datos que yo coloqué no son muchos, realmente eran pocas la cantidad de información que coloqué para hacer el video más rápido y que me cupieran las imágenes, pero bueno, también por eso es que se ve aquí como muy vacío, pero se refiere esta tabla, por ejemplo, al porcentaje de edad, al porcentaje de antecedentes, el porcentaje de edad sobre el porcentaje de antecedentes por año. Entonces, aquí abajo en este gráfico vemos el año, el más alto o el que tuvo los niveles más altos es el 2021. Aquí se ve el pico. Y, por ejemplo, al porcentaje de edad, aquí vemos cómo sube y, si no me equivoco, ahorita lo vamos a ver en la tabla siguiente, es alrededor de los 28 años. También podemos definir que las personas que los sufrieron mayormente durante el 2021 fueron personas entre los 25 y los 30 años. Y podemos ver que en el 2022, bueno, hay menos cantidad de personas que lo padecieron. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta pues que los datos que se colocaron no son muchos. Esto podrían ser gráficas que se vieran mucho más con más movimiento. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de un gráfico elaborado a raíz de los datos que se proponen.
Y podemos ver, por ejemplo, en este gráfico los valores, la escala de valores va del 0 al 35, esto se refiere a la edad de las personas. Y podemos ver que del 30 al 35 existen dos puntos más altos. Estas son personas de 32 años, que aparecen como, bueno, en el caso de los datos que yo coloqué, pues son las personas de mayor edad y solamente son dos. Donde encontramos la mayoría de las personas está en la línea de los 25 a los 30. Otro ejemplo también es el porcentaje de gravedad. Recordemos que la gravedad se refiere a la gravedad de los síntomas, leve, moderado y grave, señalados con los valores número 1 para leve, número 2 para moderado y número 3 para grave. Es por eso que vemos las barritas moradas no pasan del 0 al 5. Evidentemente las más altas pues serán del 3, que aquí podemos notar son bastantes. Las medianas como esta serán las del número 2 y las más pequeñas serán las del número 1, los síntomas leves. También tenemos el color azul, que es el de los síntomas. Y bueno, lo mismo, como nuestros valores no pasaban, me parece que del 3, bueno, aquí también, si se fijan, las barras no pasan del número 5, todas están incluso por debajo, muy por debajo, porque a eso se refiere, ahí es donde se están reflejando los valores numéricos que se le dieron a esas variables cualitativas. Bueno, hasta aquí dejo mi presentación. Espero que sea informativa. Le envío un saludo a todos y que se encuentren muy bien. Muchas gracias por su atención.